Buenas tardes a todas, bienvenidas a un nuevo seminario del ciclo de seminarios afín de este periodo académico. Hoy día contamos con una compañera y colega investigadora del grupo afín, la voy a presentar y voy a también a comentar de qué va su tema. Acuérdense que estamos grabando, que esto después se va a editar y que se va a compartir en YouTube próximamente. Recuerden también que tenemos algunos seminarios más para finalizar este ciclo durante el mes de junio y prontamente vamos a poner en difusión también el nuevo ciclo de seminarios que va a ser a partir de octubre, ¿sí? Para que tengan todos presentes eso. Bueno. Ana Cerezuela, que es la ponente de hoy, es antropóloga y doctoranda en el grupo AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un proyecto actualmente en desarrollo de tesis doctoral que trata sobre la construcción social del riesgo reproductivo. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación y transferencia relacionados con la salud, el género y la reproducción humana desde el año 2021 a la fecha. Anteriormente ha sido graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y el año pasado, 2024, finalizó sus estudios de máster en Investigación Antropológica y sus aplicaciones en la UNED, ¿sí? Su ponencia de hoy se titula Sentidos culturales de la reproducción y el riesgo. ¿Puede la medicina reproductiva curar la incertidumbre? En esta presentación, Ana Cerezuela aborda las percepciones culturales en torno a los riesgos del embarazo y su manejo en contextos médicos a partir de los resultados de dos investigaciones etnográficas realizadas en el marco de proyectos sobre salud reproductiva y riesgo. A partir de las observaciones en consultas de atención obstétrica, Ana analizará la medición del riesgo y la probabilidad como base de la atención obstétrica contemporánea, así como su conexión con la medicalización de la reproducción. Este estudio, centrado en las relaciones entre los proveedores de atención sanitaria y las personas cribadas con un alto riesgo obstétrico, destaca la influencia de los avances tecnocientíficos en una toma de conciencia sobre las incertidumbres reproductivas, mientras que reconoce también la creciente tendencia de los individuos a alejarse de los discursos basados exclusivamente en la autoridad médica. Por otro lado, las entrevistas sobre la exposición a riesgos ambientales con personas gestantes y lactantes residentes en la ciudad de Barcelona permiten cuestionar o problematizar las implicaciones sociales y morales del manejo contemporáneo de la incertidumbre en los procesos reproductivos, así como también el impacto de la emergencia de nuevas incertidumbres en nuestra forma de entender el principio y el final de la vida en un contexto medicalizado. Puedo. Sin más que agregar, Ana, por favor, es todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, a ver si me sale otra vez igual de bien que antes. Vale, pues muchas gracias, Irene, por esa introducción. Como has adelantado, pues voy a presentaros un poco el contexto o una de las reflexiones que son el germen de mi tesis. Estoy en mi primer año y bueno, mi intención es comprender pues cómo se experimenta y se negocia el riesgo en el embarazo con un foco en particular en el primer trimestre desde una perspectiva sociocultural y este es un proyecto de tesis que emerge de resultados y de experiencias previas de varios proyectos del grupo AFIN relacionados con la salud reproductiva y el riesgo, de los que voy a estar compartiendo algunos resultados hoy para aterrizar un poco pues, la reflexión que da título al seminario de hoy. Mi objetivo no es tanto con esta presentación mostrar los resultados, sino quizá poner más cabezas a pensar conmigo en esta cosa del riesgo, porque he dedicado gran parte de este primer año a la reflexión teórica y me parece que este es un espacio propicio. Espero que estéis de acuerdo. Entonces, esta pregunta, ¿puede la medicina reproductiva curar la incertidumbre? Que suena un poco a provocación, pero es una que me hice muy sinceramente durante mis primeros años de trabajo en el grupo AFIN. Os quiero dar un poco de contexto sobre este recorrido, primero porque, bueno, pues como decía, es el germen de lo que me propongo investigar en mi tesis doctoral y segundo porque esta reflexión, esta pregunta se compone de varias piezas. Os voy a hablar de varias, empiezo por una.
Este es el primer trozo de trabajo de campo, que es en el marco de este proyecto con un título muy largo, que estaba orientado a conocer las experiencias y el recorrido de las personas cribadas con riesgo medio o alto de desarrollar preeclampsia, que es una de las complicaciones más frecuentes del embarazo. Entonces se propuso un estudio sociocultural para entender el impacto de esta enfermedad en las vidas y rutinas de las personas que la sufren y en el bienestar profesional de las personas que las atienden, además de evaluar la relación entre ambas partes. Esto fue un estudio etnográfico que se compuso de un trabajo de campo en un hospital de Cataluña y otro en un hospital de la región de Murcia. Como yo estuve básicamente sosteniendo la pata murciana de este estudio, os voy a hablar de los datos de este campo concreto, que son también los que trabajé en mi TFM. Específicamente, este campo incluye observaciones en consultas y entrevistas a 24 profesionales de la atención obstétrica que han permitido analizar cómo se construye socialmente el riesgo obstétrico en las interacciones entre pacientes y profesionales durante la atención prenatal y cómo esto afecta a la toma de decisiones en el ámbito de la salud reproductiva. Os cuento esto porque en el contexto de seguimiento obstétrico de los espacios, en los espacios hospitalarios, algo que observé es que había una especie de negociación constante que atravesaba la relación entre el personal sanitario y las personas gestantes, que este es uno de los resultados que exploro en mi TFM un poco más en profundidad. Y dentro de esta estructura, la autoridad médica tiene un papel muy importante a la hora de mitigar los riesgos y en este sentido se establecen pactos tácitos o expectativas de que sean los profesionales como portadores del conocimiento experto quienes determinen qué emociones son apropiadas en cada momento y más en concreto si la preocupación o la tranquilidad están autorizadas. Os voy a poner dos ejemplos de este campo para que veáis un poco de dónde surge esta pregunta o este cuestionamiento. Esto fue en el caso de una consulta especializada en patologías de la placenta, que era, bueno, pues una mujer que venía a una revisión. Os leo la viñeta. La paciente ha venido sola a la consulta. Cuando la doctora está intentando explicarle los objetivos de esta visita, la paciente interrumpe para pedirle que le explique algo que ha leído en un informe de una analítica de hematología. Es que no he hecho otra cosa que meterme en Google, explica la paciente. Ha leído en Internet que lo que aparece en su informe se relaciona con malformaciones y está muy preocupada y sorprendida por esto. La doctora, utilizando ejemplos y escribiendo con boli sobre el informe, le explica qué es lo que pone en el informe de manera que consigue que la paciente lo entienda. Entonces ella pregunta si debe preocuparse o no. La doctora le dice que en principio no es preocupante, pero que se debe controlar. Este es un ejemplo, pero aquí hay otro que quizá es un poco más claro. Esto era en una planta de hospitalización de este mismo hospital y, y en la escena pues hay una paciente que estaba ingresada por riesgo de parto prematuro. Y en esta, bueno, os leo un poco cómo fue la interacción. Él o la obstetra pregunta a la paciente ingresada cómo va. Ella le comparte que se ha asustado un poco antes por la cantidad de líquido que está expulsando. El o la obstetra le dice que el único motivo de alarma es si sangra y que no esté pendiente del agua, que no merece la pena. Mientras no haya signos de infección ni contracciones, no pasa nada. Ella acepta lo que le dice y comenta que habrá que ver cómo sale la ecografía que tiene mañana. El o la obstetra le hace un gesto para que se detenga a mitad de la frase y le recuerda que lo único que importa en su situación es que no se ponga de parto. Prosigue. ¿El resto de pruebas valen para algo? Ella responde, bueno o no, para saber que coge peso, y él o la profesional le interrumpe mandando callar. "Shh, no, no, ¿valen para algo?". Ella intenta insistir varias veces, pero él o la profesional no le deja seguir. Hay que tener claro que es lo que sí nos informa de algo anormal, que es la fiebre, contracciones o sangrado abundante. Y las ecografías las hacemos para tu cuestión psicológica. Al acabar la visita se despide diciéndole, tú ya sabes, tranquilidad. Bueno, lo que vemos en estos ejemplos en los que se prescribe la preocupación o la tranquilidad, ¿no? Desde esta autoridad médica, es que las personas atendidas frente a la incertidumbre que generan las prácticas médicas, y en concreto las prácticas de prevención del riesgo, como pueden ser, por ejemplo, los cribados, buscan el conocimiento experto, no solamente información, sino también de alguna manera una guía para manejar sus emociones y saber qué nivel de preocupación es el adecuado. Entonces, de ahí parte la pregunta de si esto puede realmente funcionar, ¿no? Si en un contexto medicalizado es posible apagar todas las alertas que se encienden cuando hablamos de riesgo, ¿no? Y para explorar esto, voy a despiezar un poco esta pregunta y voy a hacer un pequeño recorrido por la teoría, lo que ya sabemos desde la antropología sobre estas tres partes que aparecen mencionadas. Primero la incertidumbre, luego esta idea de curar o no, y el escenario concreto de la medicina reproductiva.
Entonces, ¿qué es la incertidumbre? ¿Y qué tiene que ver con el riesgo? Pues desde la antropología hay bastante escrito sobre estos tres conceptos entrelazados, ¿no? De riesgo, incertidumbre y peligro. Digamos que el riesgo existe para cuantificar las incertidumbres del futuro y para organizar los peligros, ¿no? La incertidumbre define, ¿no? Sobre todo la posibilidad de que las situaciones cambien drásticamente para bien o para mal. Y el riesgo nos habla, dentro de esa incertidumbre, nos habla de la posibilidad de sufrir daño o pérdida de algo que tiene valor humano. Entonces, desde una perspectiva antropológica, el riesgo no es una realidad objetiva ni estadística, sino una construcción social, cultural, moral, política, históricamente situada. Esto viene de la idea de Mary Douglas de que las sociedades seleccionan qué peligros consideran significativos y los configuran como riesgos a evitar. Y esta selección está entrelazada con sistemas simbólicos, clasificaciones y relaciones de poder. Concretamente, lo que argumentaba Mary Douglas es que las nociones de riesgo actúan como un medio para mantener los límites culturales. Y de esta definición de riesgo podemos entender que bueno, la identificación de una amenaza o peligro y sus posibles consecuencias se basa en códigos culturales específicos sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre otras cosas. Otra perspectiva teórica muy relevante es la de la sociedad del riesgo, que trabajó Beck, también Giddens, más o menos al mismo tiempo, que decía que la modernidad tardía es una sociedad del riesgo, donde la conciencia de los peligros y la incertidumbre es central en la organización social y donde la producción social de riqueza está acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Es decir, son riesgos fabricados que han crecido en magnitud y se han globalizado, lo que hace especialmente compleja su medición y su gestión. Pero qué es esto de curar, ¿no? ¿Es la incertidumbre una forma de padecimiento? He puesto aquí una cita de un artículo de unas antropólogas y médicas danesas que señalan que la identificación y comunicación de factores de riesgo en la medicina moderna han llevado a una situación en la que los pacientes pueden padecer factores de riesgo, pueden estar sufriendo la mera probabilidad estadística de desarrollar una enfermedad futura, incluso en ausencia de síntomas actuales, ¿no? Esto constituye una nueva forma de sufrimiento asociado a la conciencia del riesgo. Esto me parece interesante porque la biomedicina ha hecho de la minimización del riesgo un principio central en su organización, ¿no? Y de forma particular en el ámbito de la epidemiología, para cuantificar el riesgo, crear clasificaciones por perfiles de riesgo, que son también formas de subjetivación, ¿no? Tienen impactos en cómo las personas se perciben a sí mismas y experimentan la atención médica. La biomedicina, que se presenta como una ciencia objetiva, está también influenciada por factores sociales y culturales en la delimitación, evaluación y gestión de los riesgos, ¿no? Lo que sabemos desde las ciencias sociales es que la priorización de lo que se considera un riesgo para la salud es culturalmente contingente y que las llamadas voluntades de salud de diversos grupos sociales, moldeadas por sus necesidades e intereses, impactan en la validación de unos discursos de riesgo u otros. ¿No? El lenguaje y la metodología que se utiliza en biomedicina pues también está imbuido de concepciones culturales del riesgo, ¿no? Tenemos conceptos como las biologías locales, la normalidad biológica, que cuestionan la idea de una biología universal y señalan cómo las diferencias biológicas y contextuales son culturalmente interpretadas y pueden ser también medicalizadas, ¿no? Bueno, Foucault introdujo el concepto de biopolítica como el conjunto de estrategias de poder saber que surgen cuando la vida biológica entra en el campo de la historia a través de la intervención médica y otras técnicas políticas. Esto implica que la salud y la enfermedad se convierten en asuntos de gestión y control a nivel poblacional. Y sobre esto, Nicolas Rose argumenta que la biopolítica contemporánea organiza las distinciones entre normal y patológico en torno a políticas de gobernanza del riesgo. En el contexto que mencionaba antes de la sociedad del riesgo, que se caracteriza por la creciente conciencia de los riesgos, también se da el hecho de que la toma de decisiones individual se presenta cada vez más como el mecanismo principal a través del cual las personas ejercemos agencia sobre nuestras propias vidas, ¿no? Esto está en consonancia con una forma de gubernamentalidad neoliberal que enfatiza la autonomía y la responsabilidad personal en la gestión de los riesgos, ¿no? En este sentido, lo que se espera en la sociedad del riesgo es que los ciudadanos asuman la responsabilidad del cuidado de sus cuerpos mediante acciones preventivas, es decir, la salud se convierte en un proyecto personal.
Entonces, en el campo de la salud reproductiva, específicamente, las tecnologías médicas, como puede ser la amniocentesis, la ecografía prenatal, las pruebas genéticas, han contribuido a la biomedicalización del riesgo reproductivo. Esto ha transformado el proceso, la experiencia de tener hijos al mundo, de traer hijos al mundo, en un proceso de gestión del riesgo que recae sobre todo sobre las mujeres. La detección temprana de riesgos proporciona información valiosa para la salud, pero también genera nuevas ansiedades y desafíos en la toma de decisiones para las personas gestantes y también para sus familias. En la contemporaneidad, la reproducción se ha ido construyendo como un evento de riesgo. Hemos visto cómo surge una nueva conciencia e interés científico también por los riesgos obstétricos y también por los riesgos ambientales que afectan el embarazo y el desarrollo infantil. Con todo esto, la gestión de la salud durante el embarazo se convierte en un aspecto central de la ciudadanía reproductiva, donde las mujeres son consideradas responsables de su propio bienestar, pero también el de sus futuros hijos, ¿no? Esto es lo que llaman en la literatura la política de la responsabilidad materna, que promueve esta idea de que las mujeres son responsables de la salud de las generaciones futuras, lo que reproduce y produce normas de género en torno a la autorregulación y el autocuidado. Esto lo vamos a ver con los ejemplos. Pero en el contexto obstétrico vemos cómo esta lógica se manifiesta en la consulta médica, particularmente el cribado de riesgo del primer trimestre, que es un espacio social complejo donde las consideraciones médicas del riesgo, cuantificables, basadas en la epidemiología, coexisten con implicaciones emocionales y sociales de la experiencia del embarazo, pero también en las intervenciones que se dan como consecuencia o en torno a este cribado de riesgo. Bueno, os voy a poner una viñeta que me gusta mucho enseñar porque me parece súper ilustrativa de esto en particular, que bueno, fue una observación en una consulta de pruebas invasivas. Esta paciente había sido cribada con un riesgo alto de trisomía 21 desde su centro médico local y había venido al hospital a hacerse la amniocentesis. Lo que pasa es que todavía no había tomado la decisión última de hacerse la prueba o no. Entonces vino a la consulta pidiendo una explicación, ¿no?, del balance de riesgos y beneficios en su caso particular. Bueno, Leo, la doctora le explica que la prueba consiste en pinchar la placenta para extraer material genético que se utiliza para estudiar los cromosomas del bebé y confirmar o descartar la trisomía 21. Añade que la prueba conlleva un riesgo del 1% de perder el embarazo, que ella aceptará firmando el consentimiento si desea someterse a la prueba. La paciente parece tener dificultades para interpretar las cifras de probabilidad. Le han dicho que su riesgo de trisomía 21 es de 1 en 9 embarazos. La doctora intenta ayudarla a sopesar los porcentajes. Utiliza un ejemplo. Si hay 9 bolas azules y una bola roja en una bolsa y metes la mano en la bolsa, hay una probabilidad de 1 en 9 de que cojas la bola roja. La paciente pregunta si eso se considera una probabilidad alta. La obstetra dice que hacerse la prueba tendría sentido a nivel numérico, ya que la probabilidad de que su bebé tenga trisomía 21 es mayor que la probabilidad de perder el embarazo, pero añade que ella tiene la última palabra. En este momento la paciente, como teniendo una idea nueva, pregunta si cabe la posibilidad de que el bebé esté sano. La doctora dice que sí, que si estuvieran seguros de que lo tiene, no le harían la prueba. Le pregunta si tiene más hijos. Ella responde que perdió su último embarazo a los 8 meses. Entonces, esto es un ejemplo bastante claro, ¿no?, de este contraste entre lo probabilístico y la ciencia objetiva y la experiencia corporal y vivida de las personas, ¿no?, que intentan comprender este concepto de riesgo dentro de este diálogo y esta toma de decisiones. Los profesionales intentan hacer esta comunicación de los riesgos, pero se enfrentan a la dificultad de incorporar estas dimensiones experienciales y emocionales de lo que cada persona está viviendo. En general, lo que pude observar en estas conversaciones es que la información sobre el riesgo se comunica sobre una base de percepciones subjetivas del impacto que puede tener la información en la paciente, que es un enfoque que a veces puede eclipsar la agencia que tienen efectivamente las gestantes. En todo caso, en este escenario clínico, que es complejo y está atravesado de negociaciones, sí que vemos que existe una cierta estructura institucional y un conocimiento experto objetivado y guías, ¿no?, protocolos, cribados para identificar y gestionar los riesgos. Pero ¿qué pasa? Voy a añadir otra capa. Os hablo ahora de otra pieza, que es este segundo trabajo de campo. Este proyecto que está en curso tiene el objetivo de conocer las experiencias de las personas que viven su embarazo, su lactancia en la ciudad de Barcelona en relación con los efectos del cambio climático y la contaminación y sus percepciones sobre su salud, sus decisiones reproductivas y sus perspectivas de futuro.
En concreto, este campo ha consistido en 35 entrevistas en profundidad con mujeres de los 10 distritos de la ciudad de Barcelona, gracias a las que hemos podido analizar cómo es y qué implica la experiencia del riesgo ambiental en el caso concreto de las personas que inician un proyecto reproductivo en el entorno urbano. A donde quiero ir con los siguientes ejemplos es a que veamos cómo la misma lógica, ¿no?, de la madre responsable, de la ciudadanía reproductiva que gestiona autónomamente los riesgos y pues que se extiende fuera de la consulta médica y aplica también a la exposición a los riesgos ambientales como los efectos del cambio climático y la contaminación, particularmente en áreas urbanas como Barcelona. Además del interés científico en los impactos del cambio climático y la contaminación sobre la salud materno-infantil y la fertilidad, hemos visto también en los últimos años una explosión de su cobertura mediática. Estos son algunos ejemplos para que veáis un poco el tono. Em, Aquí, bueno, además de que esto encontramos un giro importante, ¿no?, en el manejo, respecto al manejo clínico del riesgo obstétrico, porque este discurso emergente sobre el cambio climático y la contaminación da mucho miedo, pero no ofrece una vía clara para la mitigación a nivel individual, ¿no? Las mujeres, cuando hablaban con nosotras, eran conscientes de los riesgos asociados a la exposición ambiental. Además, los conceptualizaban de una forma entrelazada con otros factores sociopolíticos, ¿no?, como el acceso a la vivienda, la turistificación, los usos del espacio público. Asumían la necesidad de mitigarlos, pero no tenían ninguna guía profesionalizada para hacerlo. Nosotros en este campo lo que notamos es que a pesar de la falta de directrices claras desde lo biomédico, ¿no?, desde las instituciones sobre cómo escapar a esta exposición, la mitigación de los riesgos ambientales, sobre todo para proteger a los hijos, se enmarca como otra responsabilidad más del cuidado infantil, que esto de nuevo carga a las mujeres con una gran responsabilidad por la salud futura de sus hijos, y convierte todas sus, ¿no?, decisiones y acciones en el día a día en actos moralmente significativos en la gestión del riesgo, además con dimensiones intergeneracionales. Esto se ve muy claro en los resultados del proyecto, sobre todo en cómo las mujeres evocan la idea de egoísmo y en cómo manejan estas responsabilidades. Os pongo un par de ejemplos. Esta primera viñeta de una participante que estaba embarazada en el momento de la entrevista, pero que ya tenía un hijo, nos hablaba concretamente del calor y del aumento de las temperaturas y evocaba esta idea de egoísmo. Decía, cuando ya teníamos a nuestro primer hijo, me vino a la cabeza de decir, ostras, es que pobre Sergi, pobre hijo mío, en 20 años se morirá de calor, pero no como para no tener el hijo. No llega tanto mi ansiedad, o sea, era como, pensaba más egoísta. Egoístamente quería tener un hijo más de lo negativo que pudiera pasar. Em, y esto en línea de esta cuestión del egoísmo, entrelazado con la experiencia de la maternidad. Y este otro ejemplo habla también un poco de esta, bueno, pues de esta misión que asumen las mujeres de gestionar estos riesgos en el día a día y en sus decisiones cotidianas. Esta mujer tenía un hijo pequeño, y contaba, bueno, hablaba un poco de estas acciones que toman el día a día con respecto al cambio climático, ¿no? Un poco pues en el ahorro de agua, concretamente era de lo que estábamos hablando. Se le preguntó si esto era una cuestión compartida con su pareja y dice, sí, pero yo soy mucho más que él. O sea, recicla porque no puedes no reciclar, pero yo qué sé, a veces se lava los dientes con el agua corriendo y yo voy allí y le cierro el grifo. Y a veces esto debemos hablarlo bien porque primero debemos dar un ejemplo a nuestra hija, que hay que ahorrar agua, etcétera. Y después que a veces me parece como, ¿qué haces? Quiero decir, ¿cuál es la necesidad que tienes de tener el grifo abierto? Es que no sé, no puedo. Y pienso, ¿cómo es que no le pasa a él también? Pero desde luego a nuestra hija debemos inculcarle esto. Bueno, no me voy a meter, bueno, mucho más en esto, pero sí que observamos que en el caso de las madres de Barcelona, frente a estos riesgos ambientales, a menudo se sienten ante una realidad en la que el riesgo es inescapable, ¿no? Muy difícil de controlar individualmente y sin embargo no dejan de desarrollar sus propias estrategias de afrontamiento que tienen que ver en general con decisiones cotidianas en el consumo, con itinerarios urbanos, movimientos hacia zonas percibidas como más verdes, para intentar cumplir con esta responsabilidad de cuidado, reproduciendo, perdón, pues normas de género tradicionales del autosacrificio y del cuidado, ¿no? Ya digo, esto es un poco una tangente, pero que sirva de ejemplo, ¿no?, de cómo se materializa esta responsabilidad materna sobre el riesgo de salud. Todos estos resultados nos están hablando de que esta idea de que el riesgo es una entidad pues, puramente objetiva, evidentemente merece ser cuestionada y refuerzan la necesidad de un análisis
antropológico que tenga en cuenta las dimensiones sociales, culturales, políticas, emocionales del riesgo, especialmente en el ámbito de la reproducción. Por un lado, los resultados de la investigación en el ámbito obstétrico señalan que es necesario un enfoque multidisciplinar de la atención sanitaria para acompañar la toma de decisiones informadas sobre nuestra salud y nuestra vida reproductiva, independientemente del nivel de riesgo. De estas observaciones se desprende pues, la importancia de integrar la dimensión emocional en el discurso sobre el riesgo obstétrico y de desarrollar también estrategias para una comunicación más eficaz y sensible, pero por otro, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos como sociedad por cuantificar y gestionar el riesgo, lo que para mí está claro aquí es que la incertidumbre persiste. Y a nivel individual, la probabilidad estadística de un riesgo no reemplaza la experiencia vivida y sus implicaciones emocionales, ¿no? Vemos que las decisiones sobre la salud y la vida reproductiva están compuestas por un roce, por una interacción entre los discursos biomédicos y las experiencias sociales y emocionales de las personas. Entonces, volviendo al principio, ¿puede la medicina reproductiva curar la incertidumbre? Yo la sensación que os compartía al principio, a partir de mis observaciones en el hospital de Murcia, es que las personas que acuden a los servicios sanitarios sí que están buscando de alguna manera un remedio contra la incertidumbre y también contra la sobrecarga de responsabilidad individual, pienso. Que también es de alguna manera la sensación que me compartían algunos profesionales entrevistados y también que he escuchado fuera de este campo, ¿no? En otros espacios como congresos médicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si a partir de la llegada de la sociedad del riesgo hemos asistido a una biomedicalización de los factores de riesgo, ¿no? Y vuelvo a hacer referencia a la cita de antes sobre que se pueden padecer factores de riesgo, y al mismo tiempo a una multiplicación de estos factores, al menos desde la percepción de la población general, a mí me surgen dos preguntas que os lanzo antes de que me lancéis vosotras a mí las vuestras. ¿Qué implica esto? Me pregunto, para los derechos sexuales y reproductivos y qué vuelta le podemos dar desde una sensibilidad feminista. Y por otro lado, si pensamos en la incertidumbre y el riesgo, ¿no? Como procesos agudos que recaen enteramente sobre los hombros del conocimiento experto, sino como una especie de dolor crónico colectivo existencial, ¿qué puertas abre este concepto para pensar y definir la salud y los cuidados, tanto de las que ya estamos aquí como de quienes van a nacer? Y con esto os dejo para que hablemos un poco de todas las perspectivas que tengáis, pues me viene muy bien. Muchas gracias, Ana. Cuando quieras, eso. Ahí nos ponemos en modo galería. Muchísimas gracias. Súper interesante todo el recorrido teórico y las preguntas que te vas haciendo también en una cuestión tan compleja y Mm, también tan apanicadora, ¿no? Es como que esto de estar metido en la investigación sobre riesgo y la amplificación del riesgo, la globalización y como no sé cómo se dice, liquidificación de eso a tantos mm, niveles, yo creo que mm, es súper interesante. Entonces, inevitablemente a mí, que se me iban las preguntas más allá de lo teórico, y las colegas también antropólogas nos van a probablemente hacer preguntas bien interesantes. Em, es sobre, dado que tú exploras mucho las tensiones, las negociaciones que existen entre las decisiones o las intervenciones médicas y los profesionales, ¿no es cierto?, de la salud y las personas que son usuarias de esos servicios y que viven estos procesos reproductivos. Em, ¿Qué aprendizaje crees que puede o qué reflexiones puede aportar tu investigación a quienes trabajan en estos ámbitos? Y que acompañan también estos procesos, ¿no? Pensándolo inclusive más en la línea mm, de los apoyos, ¿no? Como, ¿cómo se mm, puede? O sea, claro, porque la pregunta si se puede curar o no, yo pensaba también, le podemos sumar más riesgos aún, porque mm, también tenemos, por ejemplo, hoy actualmente con el contexto europeo, un contexto también de políticamente muy tenso, donde también esa es una variable, o un contexto de hasta todo, no solo lo ecológico, ¿no? También lo político, lo social, está en una situación de gran impas y de sensación de vulnerabilidad muy grande, que no sé si es un concepto que podemos acompañar al concepto riesgo, ¿no? Em,
Pero ¿cómo entonces se podría, no sé si no se puede curar, pero minimizar, eh, bajar esa tensión y acompañar de una manera en que ese manejo, esa gestión de todos esos riesgos inabarcables, inabordables, pudieran tener algún tipo de forma de acotarse, y no que recayeran sobre todo, como tú dices, en la gestión Mm, individual, sobre todo de las mujeres, que ahí es otra variable, ¿no es cierto? mm. Eso. Es más que nada una pregunta, Sí. reflexión, etcétera. Sí, muchas gracias. Sí, yo me lo pregunto también, ¿eh? O sea, la verdad, me encantaría poder tener una propuesta como muy concreta de cómo hay que revolucionar la salud, ¿no? Para que esto sea así, pero yo sobre todo pienso mucho en esta cuestión de la responsabilidad porque yo creo que es como la gran fuente de sufrimiento muchas veces es no tanto estar en peligro, sino que sí, o sea, esta idea de que tú puedes fallar en tu misión de prevenir. ¿No? Y que como es todo tan impredecible, o sea, que creo que también hay una, un giro en el discurso que tiene que ir hacia, por un lado, aceptación de lo que no se puede mitigar y por otro lado, vamos a ir hacia una responsabilidad colectiva, ¿no? De la salud, de todas, ¿sabes? Que tampoco, no estamos hablando solamente de cosas en lo macro, ¿no? Que también las cosas que ocurren en nuestros cuerpos nos conectan con un montón de procesos sociales, económicos, históricos y ecológicos también. Entonces, bueno, yo pienso un poco en este sentido, ¿no? Que no, no sé si, pero claro, esto yo no sé cómo convertirlo en un protocolo para capacitar al personal médico, para transformar estos protocolos que hacen bien lo que tienen que hacer. Me parece que hay una cuestión de la cultura que se genera entre lo médico y el resto de los mortales, ¿no? Este, Mm. esta relación un poco que todavía es jerárquica, todavía es, ¿no? Son espacios como de conocimiento experto, son espacios bueno, cerrados, ¿no? Que dificulta un poco ese intercambio de perspectivas. Pero la verdad que me encantaría poder responderte. Y primero que nada, para eso, como para dar pasos hacia allá, porque evidentemente es una pregunta que no espero que lo resuelvas, ¿no? En Mm, esta conversación, pero ¿crees que los médicos lo pueden ver? O sea, que hay al menos se los puede mostrar, lo pueden tomar, porque mm, primero creo que hay que poder ver, mm, ¿no? O sea, estamos pensando que tú estás desde otra epistemología mirando el mm, fenómeno. O la lógica siempre vuelve a ser súper individualizada, no sé mm, cómo, qué pasos podríamos dar mm, en esa línea. Y después hay mm. preguntas de Ana y de Carolina. ¿Mm? Bueno, yo creo, a ver, yo soy optimista en el sentido de que me han dejado entrar a un hospital y me han dejado estar ahí meses y meses observando, tomando notas y haciendo mi pequeño estudio antropológico. Entonces yo creo que sí que hay una parte emergente de la medicina en general y de la medicina reproductiva en particular que se está dando cuenta de que no basta con el conocimiento biomédico. Esto parece una obviedad para nosotras, pero esta perspectiva social de la enfermedad, de la salud, de los riesgos, yo creo que hay una parte pues, investigadores y médicos que se están dando cuenta de que hay una parte de la foto que no entra dentro de su campo y que está ahí y que es importante y que afecta a su trabajo y a su misión, ¿no? De forma última, ¿no? Más allá de su trabajo. Eh, entonces, yo creo que puede que estemos yendo hacia allí. Espero, quiero. Me encantaría. Ana está también primero, creo. Sí, bueno, buenas tardes. Ana, enhorabuena. Me encanta tu trabajo porque está muy relacionado con el Mm, mío, que además yo expuse la semana pasada. Y para quien no lo sepa, yo soy matrona, que sigo en activo en el Servicio Catalán de Salud. Y soy antropóloga mi doctorado va precisamente de madres que se embarazan más allá de los 45 años. Por lo tanto, el mm, riesgo ya está etiquetado desde la base. Aparte de eso, 45 años es cuando biomédicamente se estipula que me incluyo, entramos en el climaterio, estamos premenopáusicas. Por lo tanto, estamos ya ahí cuestionando
al menos yo con mi tesis, un poco reivindicar ese cuestionamiento de tempos reproductivos que ya nos están marcando. Claro, todo esto va muy vinculado con el riesgo. De hecho, yo la semana pasada apenas hablé del riesgo. Y ciertamente, claro, habláis de profesionales. Yo aquí me siento interpelada en el sentido de, hace muchos años que soy matrona, hace también años que soy antropóloga. Claro, obviamente estas dos visiones para mí son claras y obviamente yo no puedo dejar de ser antropóloga cuando me meto en la consulta. Pero claro, obviamente mis compañeros y compañeras no lo son. ¿Hay diferencia en el trato? Obviamente hay diferencia. Hay diferencia en cómo se viven, en cómo tú te interesas por lo que está viviendo esa señora, en cómo tú estás dando información, en cómo tú quieres un poco también saber qué está, o sea, qué piensa quien tenemos en el otro lado, ¿no? Con lo que tú comentabas, los comentarios que estabas diciendo de las mujeres, pues ya se ve que obviamente hay una jerarquía médica, un establecimiento muchas veces de una comunicación unidireccional y esto obviamente tiene que cambiar y eso yo padre, lo tengo muy claro. ¿Cómo va a cambiar? Pues no lo sé. Ojalá también quizá entre tú y yo y mucha más gente pues podamos pues dar a conocer esto, la importancia de tener esta perspectiva o esta antropología de la salud que también pues nos aporta otras visiones, no solo lo médico. En principio, en este sentido, yo sí que es cierto que estás hablando del riesgo, ¿no? Estamos hablando sobre todo, yo creo que biomedicalización del cuerpo, cómo la mujer es ajena, en este caso reproductivo, el feto es lo que interesa a la medicina y la mujer, pues bueno, es verdad que tiene su capacidad de agencia, cada vez reivindican más esa capacidad de agencia y de decisión, pero todavía nos quedamos un poco cortas. De todas maneras, mi pregunta es si tú en esas observaciones que has hecho, porque hay mujeres que tienen muy claro bueno, tienen muy claro, les dejan muy claro que su embarazo es de riesgo desde el minuto cero solo por la edad, y no estoy hablando de preeclampsia y tal, simplemente que la edad te puede aumentar el riesgo de abortos espontáneos, de retrasos del crecimiento, de estas preeclampsias que tú dices. Pero es que hay mujeres que ya aceptan y es más, lleva muy bien esa etiqueta de riesgo porque eso implica más visitas, a pruebas diagnósticas, entonces ellas se sienten seguras, o sea, que estamos hablando de riesgo y estamos hablando que ellas se sienten más seguras, porque realmente dicen, ostras, que me están mirando más, no a ellas, ojo, a ellas no las están mirando para nada, de hecho muchas veces no las ven, están mirando marcadores bioquímicos, estadísticas, como tú dices, entonces ya es un poco chocante. Pero luego hay otras mujeres que reclaman esa capacidad de agencia y dices, pero ¿por qué me tienes que poner un riesgo? Por tener, en este caso, ¿no? Yo hablo también de mi tesis, de 45 años, cuando resulta que yo practico deporte, me alimento bien, hago yoga, vivo en un entorno, intento, ¿no? O sea, salir de la ciudad para tal. O sea, estas mujeres están justamente todo lo contrario y estas sí que tienen que negociar muy bien con esos médicos, ¿no? Con esa parte médica, porque realmente les llevan por unos caminos que ellas no quieren. Entonces, en ese sentido, mi cuestión, aparte de esta reflexión, es, ¿tú te has encontrado con discursos de mujeres contrapuestos? Es lo que yo te estoy diciendo, ¿tú te has encontrado con estas como dos tipologías de mujeres? Y en este caso, ¿qué es lo que me puedes explicar? A ver, y si está Ujú. asociado con la edad o independientemente de la edad, que también aquí ya me interesa. Gracias, ¿eh? Pues muchas gracias y la verdad que me encantan los cruces que estamos teniendo porque es Mm, verdad que me gustó mucho escucharte la semana pasada, mm, porque es verdad que es como este concepto que parece que gobierna todos los recorridos reproductivos que se salen un poco de esta ventanita súper pequeñita de- Bueno, me he encontrado, a ver, en el campo concreto de Murcia yo no pude hablar con pacientes directamente, pero sí que estuve pues muchas horas observando y hablé con profesionales. Lo que vi es que efectivamente hay pacientes que además agradecen este tratamiento como como si fuesen frágiles o demás, pero muchas veces también yo lo que me encontré es que tenía que ver con el hecho pues, es la seguridad y luego tener más ecografías, ¿no? Es también como la cosa social de la ecografía, ¿no? Poder ver más veces cómo crece y cómo, ¿no? Y tener más fotos y tenía también como esta otra cosa, pero lo de la seguridad me parece importante porque creo que tiene también que ver con esta responsabilidad que es algo que me compartían también los médicos, ¿no?
que es casi como un reproche que hacen algunos a la, ¿no? a la cultura contemporánea de decir que la gente no acepta ningún riesgo y que prefiere que la traten como muy frágil o como si, bueno, como si fuese algo que requiriese muchísima atención médica y muchísima intervención con tal de delegar esta responsabilidad que se supone que tenemos como individuos sobre nuestra propia salud, ¿no? Esto es una cosa. Pero por supuesto hay como el discurso contrario de que, bueno, de que pues, y no solamente con la edad, ¿no? Mujeres que pues son no clasificadas necesariamente en estos cribados, porque esa es la cosa, ¿no? Que objetivamente los cribados no tienen por qué salirte de riesgo porque seas mayor de tal edad o porque tengas, como se supone, uno de estos factores, pero sí que compartían, ¿no? A veces en consulta que eran tratadas con esta excesiva fragilidad o como que estaban como muy encima, ¿no? Los sanitarios, mujeres mayores de 40 años, que en Murcia es verdad que no son tantas como en Cataluña, mujeres con sobrepeso, que aquí sí que hay mucha población de esta, que también es tratada como con más fragilidad, personas menores de edad también, o sea, tienen como todos estos factores que las separan bueno, pues el embarazo imaginado por, por una población, además, bueno, quizás sesgada hacia cierto sector de la población, como son los médicos en concreto, pero bueno, el personal del hospital, ¿no? Que quizás son desplazadas hacia cierta otra edad, ¿no? Como pacientes mujeres con discapacidades, no sé, o sea, que hay estas vivencias sí, contradictorias sobre querer al menos como tener algo que decir, ¿no? Sobre su estatus de riesgo, y yo esto lo interpreto un poco como eso, ¿no? Como un deseo de entrar en diálogo a la hora de clasificarse como de alto o bajo riesgo, que haya algo más. Que un cálculo de marcadores bioquímicos o de marcadores de la ecografía, ¿no? Que haya algo que tiene que ver con su percepción y su experiencia vivida, ¿no? Y su contexto. No sé si te respondo medio por las ramas, pero muy interesante. No, no, muy bien, porque además este deseo de entrar en diálogo es cierto Mm, que está, tanto sea para una cosa como para la otra, mm, pero es cierto. Pero la verdad que ciertamente muchas mm, conexiones mm, que he podido hacer y que la verdad que son para comentarlas, pero muy mm. bien. Bueno, te vuelvo a felicitar, ¿eh? Dejo pasar Gracias. las otras. Adelante, Caro, toma la palabra. Gracias, Irene, gracias, chicas. La verdad que nada, este diálogo entre dos de mis doctorandas me está como emocionando en este momento. Así que bueno, qué bueno que dialoguen mucho y que se retroalimenten los trabajos. Eh, a ver, Ana, no sé, yo siempre, o sea, entiendo la provocación de tu pregunta inicial y todas las finales también, ¿no? Y me pongo a pensar. A ver, como en términos antropológicos más amplios, ¿no? Cómo este discurso del riesgo es un discurso que, bueno, que se instala históricamente a partir de un determinado momento, ¿no? Porque la verdad que si nos ponemos a pensar, riesgos existieron siempre e incertidumbre existió siempre. Claro que, qué sé yo, diferentes escalas, ¿no? Y antes, no sé, era que te ataque un jabalí, ¿no? O salir ¿no? a conseguirte la comida día a día, ¿no? Estas imágenes un poco también excesivamente caricaturizadas, ¿no? Del riesgo de las sociedades no capitalistas. No sé, como que siempre han existido estas imágenes donde han puesto el riesgo en las sociedades humanas a partir de, no sé, peligros externos bueno, o procesos internos, como, no sé, los conflictos bélicos, las divisiones, el canibalismo, qué sé yo, no sé, como apelando, ¿no? A los ejemplos antropológicos más extensos en el espacio y en el tiempo, podemos situar esto en muchos lados, ¿no? La pregunta sería más bien, cómo le hemos dado a ciertos saberes institucionales y a ciertas profesiones la posibilidad de instalar una forma de organizar este discurso del riesgo y el resto tomarlo, ¿no? Con tanta convicción, ¿no? Es decir, porque esto que comenta Ana también, ¿no? Es decir, acá hay gente que también por las condiciones estructurales de vida
esto que nosotros decimos a veces, y creo que lo hemos discutido contigo, pero sí lo discutió con Mariana, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de que las mujeres se quejan mucho, de que las observan por el tema de la preeclampsia, claro. Es porque, bueno, no viven en lugares en donde no tienen atención obstétrica o donde, ¿no? Donde se mueren por cosas que, bueno, que estas personas, por suerte, por fortuna, están exentas, ¿no? Porque como están muy controladas, también, bueno, el nivel de prevalencia de la preeclampsia ha disminuido, ¿no? Y la relación con otras complicaciones también se puede anticipar más. Entonces, digo esto porque siempre estamos como en esta tensión, ¿no? Desde hasta Mm, dónde estamos haciendo una crítica a la biomedicalización, que pensamos, y yo soy una de las principales que critico esto, digo, no me estoy saliendo del, ¿no? del tema, pero también a veces cómo necesitamos contextualizar esto en toda esta diversidad de experiencias y de expectativas y de situaciones estructurales, ¿no? que marcan las vidas cotidianas de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tal vez la pregunta es, por ahí más va por ese lado, ¿no? De en qué momento decidimos que la medicina, por ejemplo, o la medicina reproductiva, pero la medicina en general, no solo no cura casi nada, más que algunas cosas muy puntuales, sino que se convierte en una estructura de manejar riesgos, ¿no? De decir, bueno, a ver, mm, vamos a prevenir acá, vamos a observar acá, vamos a monitorear, entonces si se desarrolla esto, te lo vamos a controlar, ¿no? Claro que las cirugías resuelven problemas, claro que los antibióticos también, claro que algunas cosas también. Pero la verdad es que el énfasis está puesto más en manejar riesgos que en curar enfermedades, ¿no? Entonces, creo que por ahí, no sé, tendríamos que discutir más esto y pensar a mm, ver cómo, ¿no? Y también pensar si, bueno, si no es que se necesita un cambio cultural más allá de estas instituciones o de estos saberes profesionales para aceptar la incertidumbre como parte de nuestras vidas, para aceptar que, bueno, que siempre habrá algunos riesgos que tenemos que manejar y que nunca podremos, ¿no? mitigarlos o prevenirlos de todas maneras, porque si no, también es como que esta palabra ansiedad que aparece en muchos de tus verbatim, ¿no? También creo que es producto un poco de esto, ¿no? De no aceptar la finitud de lo humano, mm, de no aceptar las ambivalencias de la vida, no sé, como que creo que hay que darle una vuelta. mm. No sé si usaste la palabra espiritual o algo al final o humanística, no me acuerdo exactamente qué dijiste, pero creo que va más allá del conocimiento científico, sino que tenemos que poder integrar el conocimiento científico en una nueva actitud, ¿no? humanística frente a lo que nos está pasando, ¿no? Sea la Mm, preeclampsia, las guerras, el hambre, la discriminación, no sé. No sé, era mm. esta reflexión un poco para seguir abriendo cosas, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, es un melón. Em, o sea, la verdad que pienso mucho en esto porque me gustaría tener como una propuesta clara de, ¿no? de que a dónde voy, ¿no? con esto, pero tengo más preguntas que respuestas en este punto. Y lo que a mí me parece, bueno, es un poco a dónde iba hacia el final, efectivamente, que lo pensaba hace poco que en estas sociedades en las que digamos, esta percepción del riesgo, o sea, tenemos como una alta sensibilidad al riesgo, porque somos muy conscientes de todo lo que nos rodea, que son peligros, ¿no? Más allá de, o sea, ya no estamos pendientes de si nos va a comer un puma, sino de si... eh, porque creo que también esta cuestión de la responsabilidad también tiene que ver con ciertos riesgos que tienen más que ver con riesgos sociales, ¿no? Del juicio moral y de la exclusión, ¿no? De todas estas cosas. Pero en estos contextos, no sé si tal vez conviene, y esto es una cosa que me pregunto, ¿no? Precisamente aceptar esa cronicidad de la incertidumbre y desde ese lugar, ¿no? Como de aceptar que no se puede curar, que siempre nos va a acompañar, cómo nos organizamos, ¿no? Cómo nos cuidamos, cómo repartimos la responsabilidad, cómo podemos vivir la vida de una manera que no esté como atado a la espera de resolución de esta incertidumbre, que es una quimera, ¿no? Eso es un poco en el punto en el que estoy y no te sé elaborar mucho más, pero sí, es un poco la reflexión que me hago en este punto, porque efectivamente esta cuestión
Esto lo dicen también mucho en los profesionales, ¿no? Cuando hablaba con ellos de esta aversión social al riesgo, pero ya te digo que para mí tiene mucho que ver con la responsabilidad, ¿no? Que si además del riesgo de perder a tu bebé, tienes el riesgo de que sea culpa tuya, es que eso es o sea, es un colapso bueno, pues de responsabilidad y de miedo y de problemas, ¿no? Entonces, bueno. No sé si te he Claro, respondido, pero creo en que no. ese punto, o sea, por ejemplo, las Mm, explicaciones que ha habido siempre sobre las pérdidas de un embarazo o la muerte infantil siempre tuvieron un componente moralizante mm, muy fuerte, eh, y siempre en general ha recaído sobre las mujeres, ¿no? O sobre, bueno, este tabú no se cumplió, o esta práctica no se mm, hizo, o bueno, mantuvo relaciones sexuales con, no sé, mirando casi cualquier texto de estos de religión y de Evan Pritchard en adelante, encontrás estas cosas y siempre la culpa en general la mm, tenemos las mujeres, ¿no? Pero el punto es que, o sea, que eso siempre existió y que, o sea, la pregunta sería ¿por qué lo seguimos arrastrando, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos hacen de que esto sea como algo que permanentemente está en mm, el debate, ¿no? Cuando claramente las pérdidas gestacionales de primer trimestre que casi es imposible, ¿cómo se dice? Prevenirlas, digamos, ¿no? No hay forma, o sea, son sucesos que mm, no tienen una explicación muy concreta, ¿no? Y las mujeres siguen culpándose, ¿no? Siguen atribuyendo o al menos dudando, ¿no? O al menos haciéndose la pregunta de si no habrá algo que han hecho ujú, mal, ¿no? ujú. Sí, sí. Sí, no sé por qué lo seguimos arrastrando, la verdad. No sé. Creo que, bueno, me parece muy complicado responderte, pero sí que me parece interesante. O sea, creo que es como la pregunta, ¿no? De qué tiene el riesgo que nos hace como todo el rato buscar una manera de explicarlo, prevenirlo, predecirlo. Ya te digo, de toda la vida de Dios, efectivamente hay ejemplos de esto. O sea, sí, sí. Gracias. Súper, súper interesante la discusión, ¿no? Que creo que también esa clave histórica, cultural y la imposibilidad de anular esa presencia que va a tener distintas formas a lo largo Mm, de la sociedad, es un desafío humano en esta era también de exceso de información, control, alerta, ansiedad, ¿no? Así que muy, muy, muy interesante, porque no solo tiene que ver con estos temas, sino que con muchísimos otros temas también ujú. vinculados. Y Laura tiene su mano levantada, así que ella también quiere hacer una pregunta o comentario. No te oímos. Estás Ahora, muteada, ahí, ahora perdonad, sí. perdonad. Enhorabuena, Ana, por la presentación. Yo Gracias. te quería preguntar, y vinculado con esto que decía Carolina ahora de por qué se arrastra, te quería preguntar si tú has detectado intereses o una cierta instrumentalización de ese riesgo. Y no te lo pregunto un poco, no desde la inocencia, ¿vale? Sino porque tu presentación me ha resultado muy sugerente porque tengo bueno, en octubre, ¿no? Te presenté para hacer una presentación en el Congreso de Violencia Obstétrica y Duelo Perinatal en Bilbao sobre, bueno, no el del año pasado, sino el de que será este 2025. Mi propuesta era hablar sobre la congelación de óvulos y un poco el título era de la desinformación al pánico, ¿no? Mm, Y en este caso para mí sí que es muy evidente la instrumentalización de este pánico, ¿no? Y de este riesgo de si no congelas óvulos después, ojo, que es tu responsabilidad porque luego pueden pasar cosas que hagan que no puedas ser madre, ¿no? Con toda la fantasía que eso conlleva de que además la técnica en sí no puede garantizar eso, pero un poco en este caso es muy claro esta instrumentalización. No sé si tú en el campo ya más de lo prenatal también intuyes algo de eso. mm. Súper interesante esto, ¿eh? Muchas gracias. Pues.
Bueno, me has hecho pensar, porque, a ver, en realidad esta cuestión del riesgo, yo he mencionado dos de los proyectos en los que he trabajado, pero hay otro proyecto en el que he estado trabajando en AFIN, que fue un poco por donde entré a todos estos temas, que tenía que ver con la reproducción asistida, precisamente, ¿no? Y esto no fue un proyecto de investigación, sino de intervención, entonces no tengo como datos, pero sí que me di cuenta de que había efectivamente como esta presencia del riesgo y la responsabilidad cuando hablábamos de técnicas de reproducción asistida, sobre todo en el ámbito de lo privado, ¿no? De lo que es bueno, la cuestión económica, la cuestión también, pues, en fin, familiar y con todos estos ejes, ¿no? que se atravesaban. Y dentro de lo obstétrico, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Este análisis bueno, una de las cosas que me decía uno o de las profesionales era que el gran obstáculo que tienen para su trabajo diario, esto sobre todo desde la perspectiva de los obstetras, era que en esa especialidad la gente está sana en general, ¿no? Entonces ahí como que se abre un poco la pregunta, ¿no? De qué, porque, vamos, mi análisis después de todo este campo fue que el rol de ser de alto riesgo es muy parecido, se asemeja mucho al rol de estar enferma. Y el rol de estar enferma te pone en una posición respecto a lo biomédico de completa vulnerabilidad. Y ahí puede que vaya todo bien o pueden ejercerse violencias efectivamente que no se denuncien o que no se visibilicen. Me refiero, hay el espacio para el abuso de poder porque hay una diferencia de poder. También puede que no se dé, pero efectivamente hay el espacio para que se dé. Entonces sí, a mí me parece, o sea, no sé si es tanto una instrumentalización, digamos, activa o consciente, pero sí que creo que hay como cierta comodidad en tratar con personas que te necesitan, ¿no? Personas que están un poco en tus manos por muchos motivos, también por motivos no prácticos, de logísticos, de cómo está organizada la atención, creo, ¿no? Porque, bueno, me parece como que estamos asistiendo a una reorganización de la atención médica y concretamente obstétrica y reproductiva que se está encontrando con la necesidad de incluir a las personas a las que atienden en ese diálogo y tomar consentimiento ¿no? Y cómo tomar una decisión de forma compartida. Y eso está, ¿no? desplazando otras cosas que estaban instaladas desde hacía mucho tiempo. No sé si te resuena, pero muy interesante. Sí, 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 gracias. Muchas gracias. Y está Lucía también aquí con la mano levantada. Adelante, Lucía. Hola, gracias Irene. Bueno, me pone muy contenta verlas. Con muchas he estado conversando con un par a lo largo de la semana, así que es bueno encontrarnos acá visualmente. Y muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Siempre los temas de riesgo e incertidumbre me convocan mucho. Siempre me gustaría poder investigarlos mucho más en profundidad. Así que nada, me resultó muy instigadora, inspiradora tu presentación. Y no, la verdad es que no tengo más que comentarios desestructurados, o sea, solo más bien quería saludarlas. Pero por un lado pensaba en esto que se mencionaba, ¿no? Que lo que traía un poco Carolina, la idea de que efectivamente, ¿no? O sea, ¿cuánto de nuevo hay en este fenómeno? Me parece que eso es como una pregunta importante que nos tenemos que hacer, ¿no? A ver, o sea, son nuevos nombres para procesos que vienen, por lo menos, no sé, desde, no sé, por llamar a alguna temporalización, modernidad, no sé, ¿no? Como si la modernidad no tiene inscripta en su misma definición, ¿no? Algo del orden del riesgo, ¿no? Y cuánto de eso son procesos como muy macro, donde quizás ahora se nos hacen más presentes. Me parece que el tema ecológico, de alguna manera, resume, ¿no? Como todo un escenario, una atmósfera más riesgosa en general para nuestras Mm. vidas, y eso cobra como un peso específico en el caso de las maternidades tardías, como se habló en el seminario del jueves pasado, que no pude asistir lamentablemente, de los embarazos de riesgo, ¿no? Y al mismo tiempo me parece que lo otro
la hipótesis contraria también es importante sostenerla, y si pudiésemos sostener ambas hipótesis, aunque parezcan contradictorias, al mismo tiempo me parece que está bueno, ¿no? Como es verdad que son procesos macro de larga data, y al mismo tiempo es importante que podamos señalar qué es lo específico de este tiempo, ¿no? O sea, en qué medida esos riesgos son riesgos que tienen que ver con una situacionalidad más singular, ¿no? Y que donde me parece que quizás de vuelta la catástrofe ecológica como una inminencia que nos desborda en términos de las posibilidades de reorganizar las energías sociales y las formas de atención, está muy presente, ¿no? O sea, qué es lo singular y qué es lo macro, ¿no? Y poder ver ambas dimensiones a la vez, ¿no? O sea, como procesos efectivamente de larga data y al mismo tiempo que están singularizados y modelizados, ¿no? En el tiempo. Y también pensaba, no tan en relación con esto, pero como otro pensamiento anárquico que tuve, que te escuchaba hablar de profesionales, ¿no? Bueno, esto que sabemos, ¿no? Cómo individualizan y responsabilizan, ¿no? Individualizan los riesgos, ¿no? Como si eso no fueran precisamente riesgos en los que estamos inmiscuidos por existir, ¿no? En determinados espacios y que realmente no podemos controlar o podemos controlar hasta cierto punto, y sin embargo hay algo del modelo biomédico tal como lo conocemos en sus versiones más hegemónicas, que individualiza y responsabiliza, ¿no? Y que hace de eso, de lo que no podemos abstraernos, algo por lo cual tenemos que responsabilizarnos, incluso aunque no podamos, ¿no? Controlarlo. Y pensaba cuánto de ese modelo que opera de esa manera se encuentra de bruces, o digamos, está muy anclado en la dicotomización, ¿no? De las disciplinas, ¿no? En la gran bifurcación entre lo natural y lo social, podríamos decir, ¿no? Y cómo me parece muchos profesionales ven su rol muy acotado, ¿no? O sea, como mi rol es como atender a la persona que tengo delante, que transita estos riesgos específicos, ¿no? Pero hasta acá llego, o sea, la responsabilidad de vuelta de pensar en cómo socialmente vamos a hacer algo en relación con estos riesgos, les compete a, por ejemplo, las disciplinas sociales, ¿no? Básicamente también el Estado, ¿no? Y cómo, digo, ¿en qué medida eso no es una trampa también para nosotros muchas veces, ¿no? Que quedamos atrapadas en esa gran dicotomía, es más, defendemos esa gran dicotomía de las responsabilidades y de las labores específicas, ¿no? Dentro de la gran bifurcación, ¿no? Entonces a nosotros, los que trabajamos en las áreas sociales, nos toca lo ético, nos toca los aspectos sociales ¿no? Eh, eh, y defendemos que nos toque eso porque es como una posibilidad de hacernos cargo de, tenemos una misión en el mundo, ¿no? Esto es lo que venimos a poder aportar a esto. Pero me parece que eso muchas veces es una trampa también, ¿no? Porque en la medida en que quienes representan a la naturaleza, pensando con Natur, ¿no? Quienes son la voz de la naturaleza en esto, bueno, de ese cuerpo, ¿no? De quienes están socialmente encargados de definir el cuerpo y hacerse cargo de él, profesión médica. Si la profesión médica renuncia a la posibilidad de hacerse cargo de estos riesgos y de pensar en opciones que tienen que ir más allá de la gran bifurcación, estamos perdidas, ¿no? Porque no vamos a poder hacer nada en la medida que esa bifurcación siga operando, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero me parece que nos convoca todo lo que trajiste, Ana, hoy, nos convoca a una profunda reflexión sobre qué podemos hacer desde nuestro convencimiento de que a nosotros nos toca la parte social y a la otra parte le toca la parte de la naturaleza, ¿no? Eso no funciona más, no puede funcionar, y no vamos a poder enfrentar estos riesgos en la medida en que esa gran dicotomía siga ocurriendo, ¿no? Bueno, nada, quería traer esto porque es algo en lo que yo en mi propio trabajo me lo he encontrado mucho, ¿no? O sea, deambulando por clínicas de fertilidad siempre soy como la que tiene que ocuparse de todo lo que no se ocupa la medicina, ¿no? Y me parece que no está bueno que nos ocupemos de esas cosas, que también tenemos que saber nosotras de medicina y
les médicos tienen que aprender lo social, y en la medida en que eso se entrame mucho más, me parece que ahí es como tenemos un canal de oportunidades, si no, no. Mm. Mm. Muchas gracias. Súper interesante. Pensaba en esta cosa de la fragmentación justo, ¿no? Me parece que sí que es algo muy cierto de cómo está organizada y cada vez más la atención médica. Y no sé si es algo, digamos, inevitable o es algo como intencional o tiene como detrás algún tipo de verdad ideológica, ¿no? Pero sí que es cierto que en la práctica, ¿no? En la vida real hay tanto por saber sobre medicina, sobre cada especialidad y cada subespecialidad y todo está tan extremadamente fragmentado que parece como si fuera prácticamente inevitable que ese conocimiento esté tan compartimentalizado en la atención. Pero efectivamente esto hace que se escapen, o sea, impide, ¿no? Una atención a lo mejor un poco más transversal o con más herramientas o no sé, esto es una cosa que suele repetir mucho Diana Marrey, que a lo mejor lo que hace falta es más antropólogas en, en los centros médicos, que igual la solución pasa por ahí, pero también recojo esta cosa del intercambio de conocimientos, que sí que me parece que si no, no se puede trabajar. O sea, que si no hay como una equiparación al menos de saber qué está haciendo el otro, aunque no sepas hacerlo tú, ¿no? Pero como este balance, ¿no? O incluso empezar a pensar en cuáles son las fronteras, ¿no? Entre lo del cuerpo y lo de fuera del cuerpo, que es un poco lo que nos está enseñando eh, este conocimiento sobre la exposición y el cambio climático y demás, que es que estas fronteras entre dentro y fuera del cuerpo, bueno, se están desdibujando, son relativas, son también muchas veces aparatos ideológicos, ¿no? Em, sí, muy interesante. Recojo la sugerencia. Caro, tú tienes las manos levantadas de nuevo, ¿no? Sí. Y la levanté de nuevo, prometo que no Hablen le... nomás, ustedes no hablen No, ahí. me encanta esto que dijo Lucía, porque me hizo acordar algo que a veces nos olvidamos, que es de dónde venimos cada uno, ¿no? ¿Dónde vienen los médicos? ¿De dónde vienen los antropólogos? ¿No? Entonces hay uno de estos manuales de antropología médica que es muy conocido en España al menos y bueno, en Argentina también, que es de Ángel Martínez Hernáez y Josep Cumelias, que son estos dos antropólogos médicos que, bueno, que han hecho como bastante tradición de trabajos aquí en España. Y ese manual, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama el manual, empieza con un capítulo que dice cuando la medicina era una ciencia social, y el segundo capítulo es cuando la antropología era una ciencia natural, ¿no? Entonces, ahí ellos empiezan a jugar con esta cosa de, bueno, que la antropología la hacían físicos en algún momento, o químicos, o matemáticos, o gente que estudiaba psicología experimental, porque no había antropología, pero sin embargo iban desde alguna preocupación a mirar la cultura, lo que llamamos la cultura, y cuando los médicos eran personas que iban a ver qué le pasaba a la gente, ¿no? Y cómo vivía, y qué comía, y qué preocupaciones tenía, y cómo se sentía, y qué sé yo. Entonces, bueno, hay como un montón ahí de ejemplos, ¿no? Que me hizo acordar esto que dice Lucía, porque, o sea, mi pregunta sería en qué momento se perdió esta idea de que, bueno, qué sé yo, un cerdo, un lagarto y un mamífero como cualquiera, como nosotros, todos tenemos corazón, estómago, algunos tenemos más grande, otro más chico, uno más conectado. Pero bueno, o sea, si fuera por el cuerpo natural, más o menos, digamos, hay un planteo orgánico que es más o menos parecido. El tema es que, bueno, por eso los médicos estudian las personas y los veterinarios y los zoólogos estudian otros animales. Entonces, algo tiene que haber en eso, algo se tiene que haber perdido en esto, ¿no? De que la medicina dejó de preocuparse activamente por estas dimensiones sociales y culturales de la salud y de la enfermedad y, no, han dejado este espacio para hiperespecializarse, bueno, en cuestiones que otras disciplinas no manejamos o no estudiamos o no forman parte de nuestro bagaje, ¿no? Porque en definitiva, si vamos a la historia de la ciencia, la medicina la podemos reducir a la biología desde ese punto de vista. Entonces ya nos quedamos sin medicina. Digamos, y acá
bueno, ¿qué hacemos? La medicina, la genética, digo, son, porque en todo caso la medicina tendría que poder ser una aplicación de un conjunto de conocimientos muy complejos y diversos con fines terapéuticos, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos que empezar a, no sé, a pensar un poco en las historias de las disciplinas, ¿no? O sea, yo creo que mucho de lo que observamos que sucede en estas consultas o en estas situaciones en las que, bueno, advertimos que de todo lo social alguien se tendrá que ocupar, pero no soy yo, es también cómo se enseña a ser médico, cómo se enseña a ser antropólogo, cómo se enseña a ser físico, cómo se enseña, digamos, en cómo se enseña o cómo se aprende la profesión, hay muchas pistas y por suerte también hay muchos estudios sobre esto para darnos una idea de, bueno, ¿por qué luego cuando yo estoy observando una visita médica veo lo que veo, ¿no? Entonces creo que ahí me parece que tenemos que todavía seguir trabajando mucho para, bueno, justamente pensar en la formación de quienes nos interesa la salud, la reproducción, esto es grande, la crianza, ¿no? O, bueno, la parentalidad, ¿no? Todos los temas estos que trabajamos en AFIM, más o menos, bueno, todos tendríamos que poder tener una comprensión de unos campos un poco más allá de de nuestras propias, ¿no? Límites, en todo caso, profesionales. Y haciendo ya un último llamado y una especie de argentinidad, recuerdo a Gregorio Klimovsky, que era un filósofo argentino, que también en esos manuales que uno lee, no sé, en la primera materia de lógica de la facultad, decía, no hay disciplina sino problemas, ¿no? Y ya, digamos, a partir de ahí, creo que hay una cosa que trabajar, ¿no? Nosotros podemos reclamar nuestra especificidad profesional y disciplinar por nuestra formación y nuestro modo de acercarnos a algo, pero creo que si no salimos un poco de este esquema de los antropólogos se ocupan de esto, los médicos de esto, las matronas de esto, los abogados de esto, vamos a seguir siempre hablando de lo mismo, me da esa sensación, ¿no? Ujú. Sí, sí, muchas gracias. No sé, estoy pensando en muchas cosas, pero no me quiero tampoco, tampoco liar. Yo creo que la experiencia real de acercarse a este campo, a mí por lo menos me ha obligado a aprender mucho de cosas que en principio no estaban dentro ¿no? del mundo de lo que yo había estudiado. Y yo creo que eso es un ejemplo también de, bueno, pues una aproximación al conocimiento que es capaz de absorber un poco de los conocimientos que están circundantes, ¿no? A los problemas, que me parece como un buen blueprint para pensar el resto de disciplinas desde otro lugar. Em, pero sí, para seguir pensando. Bueno, muchas gracias. De eso se trata justamente estos espacios, así que ya pronto seguiremos con este fin de ciclo. Te agradecemos mucho, Ana, por tu presentación y por a todas las personas que se sumaron a participar, a comentar, a reflexionar. Y ya vamos a ir cerrando, nos despedimos, nos encontramos en un próximo seminario que esta vez me toca a mí la semana que viene. Y después ya nos quedan poquitos seminarios de este ciclo y sorpresa para el siguiente. Ya les iremos contando cómo se viene un nuevo ciclo. Un abrazo muy grande a todas y qué bueno ver también a Lucía pronto por acá de manera presencial, ¿sí? Un abrazo muy grande a todas y cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias. Hasta Igualmente, luego. Gracias. adiós. Adiós. Adiós.